Las estrellas se veían diferentes desde la cubierta de observación de la US Horizonte. El comandante Alex Reed estaba de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, observando el oscuro espacio que lo rodeaba. Después de 20 años en la Fuerza Espacial Unida de la Tierra, creía haberlo visto todo. Estaba equivocado. Comandante, tiene que ver esto. La voz del teniente Ben Morgan rompió el silencio. El rostro del joven oficial parecía pálido, incluso en la tenue luz de la cubierta. Reed se apartó del ventanal. ¿Qué ocurre, Morgan? Señor, los escáneres de largo alcance han detectado algo que se acerca desde el sistema exterior. Es grande. Muy grande. Reed siguió a Morgan hasta el puente, donde el resto de la tripulación permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla principal. El objeto que se movía hacia ellos no se parecía a nada que los humanos hubieran construido. Su forma le recordó a Reed la de una gigantesca punta de flecha, elegante y funcional, con extrañas luces parpadeantes a lo largo de su casco. ¿Responde a nuestras señales?, preguntó Reed. La oficial de comunicaciones, Lisa Park, negó con la cabeza. No, señor. Hemos probado todas las frecuencias estándar. Reed sintió la familiar opresión en el pecho que precedía a la batalla. Alerten al comando de la Tierra. Díganles que tenemos una situación de primer contacto. Antes de que Park pudiera enviar el mensaje, los sistemas de la nave parpadearon. Un instante después, la pantalla principal cambió. En lugar de mostrar la nave que se aproximaba, apareció un rostro. Al menos, Reed pensó que era un rostro. La criatura tenía 4 ojos dispuestos en forma de rombo, una piel que parecía piedra pulida y no tenía una boca visible. Cuando habló, las palabras parecieron formarse directamente en la mente de Reed. Humanos de la Tierra, somos los Vaugen. Hemos observado su mundo durante muchos ciclos. El tiempo de la observación ha terminado. El tiempo del juicio comienza. Reed dio un paso al frente. Como comandante de la nave, el protocolo de primer contacto lo convertía en el representante de la Tierra. Soy el comandante Alex Reed, de la Fuerza Espacial Unida de la Tierra. Damos la bienvenida a un contacto pacífico con su pueblo. Los ojos superiores del alienígena se entrecerraron. Paz. Hablan de paz mientras su historia se ahoga en guerras. Hemos estudiado su combate. Es poco refinado. Reed mantuvo un rostro neutro a pesar del insulto. Nuestro pasado no define nuestro futuro. Hemos unido nuestro planeta y superado nuestros antiguos conflictos. ¿Lo han hecho? El tono del alienígena se sintió frío en la mente de Reed. ¿O simplemente no han encontrado oponentes dignos entre los de su propia especie? El puente quedó en silencio. Reed eligió sus siguientes palabras con cuidado. Preferimos la diplomacia al combate, pero nos defenderemos si es necesario. El alienígena emitió un sonido que podría haber sido una risa. No lo entiendes, humano. No amenazamos. Evaluamos. Soy el general Dorné, del alto mando Vaugen. El combate es la medida con la que juzgamos a todas las especies. La suya es deficiente. Reed sintió que se le tensaba la mandíbula. Con todo respeto, general, no puede juzgar a toda una especie sin conocerla. Pero sí los conocemos, replicó Dorné. Hemos observado sus guerras, estudiado sus tácticas. Luchan sin disciplina, sin honor. Su combate es un caos. Quizás han malinterpretado lo que han visto, sugirió Reed. Los ojos de Dorné parpadearon con una luz azul. Para demostrar que nuestra evaluación es correcta, enviaremos representantes a su planeta. Sus líderes se reunirán con los nuestros. Si nos impresionan, quizás haya esperanza de cooperación entre nuestras especies. La pantalla se oscureció antes de que Reed pudiera responder. 3 días después, Reed se encontraba en el gran salón de reuniones de la sede del Gobierno Unido de la Tierra en Ginebra. A su alrededor, los más altos líderes militares y políticos de la Tierra esperaban nerviosos. La nave Vaugen había entrado en la órbita terrestre esa mañana, causando pánico mundial a pesar de las garantías del gobierno. La presidenta Kate Wilson se acercó a Reed. Comandante, usted es el único humano que ha hablado con ellos. ¿Qué debemos esperar? Reed negó con la cabeza.
Son diferentes, señora presidenta. Parecen obsesionados con el combate como medida de civilización. Y no tienen una gran opinión de la nuestra. Wilson frunció el ceño. Eso es preocupante, considerando que su tecnología es claramente más avanzada que la nuestra. Antes de que Reed pudiera responder, la enorme puerta de la sala se deslizó para abrirse. 5 Vaugen entraron, cada uno de al menos 2 metros de altura. Su piel de aspecto pétreo brillaba bajo las luces, y se movían con una coordinación perfecta, como partes de una sola máquina. El general Dorné lideraba el grupo. Sus 4 ojos escanearon la habitación antes de fijarse en Reed. El observador, dijo, y las palabras volvieron a formarse directamente en la mente de todos. Traducirás nuestros conceptos si es necesario. La presidenta Wilson dio un paso al frente, extendiendo la mano en señal de saludo. General Dorné, bienvenido a la Tierra. Soy la presidenta Kate Wilson. Dorné ignoró su mano. Sus costumbres de saludo han sido registradas, pero son innecesarias. Estamos aquí para evaluar, no para formar lazos. Wilson bajó la mano lentamente. ¿Evaluar qué? ¿Exactamente? Su valía, respondió Dorné con sencillez. La galaxia contiene muchas especies. Los recursos son finitos. Aquellos que no pueden defenderse no pueden reclamar un lugar entre las estrellas. El almirante James Turner, jefe de las Fuerzas Militares Unificadas de la Tierra, se situó junto a Wilson. ¿Nos está amenazando, general? Los ojos superiores de Dorné parpadearon lentamente. No es una amenaza, es la realidad. Muéstrenos sus capacidades de combate. Demuestren que entienden el arte de la guerra. Turner miró a Wilson, quien asintió levemente. Podemos organizar demostraciones de nuestras tecnologías y tácticas militares. Bien, dijo Dorné. Pero primero, compartiremos las nuestras para establecer una base de referencia. Otro de los Vaugen dio un paso al frente, sosteniendo lo que parecía una pequeña esfera de metal. La colocó en el suelo y retrocedió. La esfera se elevó en el aire, proyectando una imagen tridimensional de un planeta muy parecido a la Tierra. Este era el mundo de los Krell, explicó Dorné. Ellos también creían entender el combate. El planeta en el holograma estalló de repente en explosiones, continentes enteros desapareciendo en destellos de luz. En segundos, no quedó nada más que una roca muerta y humeante. La sala quedó en silencio. Eso, dijo Dorné en voz baja, es combate refinado. Rápido, eficiente, total. El rostro de la presidenta Wilson se había puesto pálido. Eso no es combate. Eso es genocidio. Los ojos de Dorné parpadearon. Una distinción sin sentido. El propósito del combate es la victoria. Reed se sintió enfermo al ver el holograma. Dio un paso al frente. El propósito del combate es alcanzar objetivos. La destrucción total rara vez es el objetivo. Dorné se giró hacia él. Explícate. La guerra no consiste en destruir a tu enemigo por completo, dijo Reed. Se trata de lograr metas específicas con la mínima fuerza necesaria. A veces, el objetivo es hacer que tu enemigo deje de luchar sin destruirlo. Ineficiente, dijo otro Vaugen. El almirante Turner se unió a la conversación. En absoluto. Si lo destruyes todo, ¿qué has ganado? Una roca vacía. La verdadera victoria preserva aquello por lo que luchas. Dorné hizo un gesto de desdén. Palabras. Requerimos una demostración, no filosofía. Mañana, observaremos sus capacidades militares. Cuando la delegación Vaugen se marchó, Reed se cruzó con la mirada de la presidenta Wilson. Ella le hizo un gesto para que la siguiera a una sala privada donde se reunieron el almirante Turner y varios otros oficiales. ¿Opiniones?, preguntó Wilson al grupo. Turner fue el primero en hablar. Nos están poniendo a prueba. Si quisieran destruirnos, ya lo habrían hecho. Estoy de acuerdo, dijo Reed. Pero me preocupa su obsesión por la destreza en combate. Claramente no entienden nuestro enfoque de la guerra. La doctora Anna Lee, la principal xenopsicóloga, negó con la cabeza. Toda su cultura parece construida en torno al combate como la máxima medida de valor. Para ellos,
Nuestra reticencia a abrazar la guerra total podría parecer debilidad, no sabiduría. Entonces, ¿qué les mostramos mañana?, preguntó Wilson. Turner lo consideró. Nuestras mejores tecnologías, sin duda, pero creo que el comandante Reed debería dirigir las demostraciones. Reed pareció sorprendido. Señor, usted ha luchado en más campañas que nadie aquí, explicó Turner. Desde las guerras de recursos del Ártico hasta la rebelión de la colonia de Marte, usted entiende el combate en diferentes entornos contra diferentes enemigos. Y, lo que es más importante, entiende que el combate es más que solo destrucción. Wilson asintió. Estoy de acuerdo. Comandante Reed, usted dirigirá el equipo de demostración. Muéstrele a los Vaughn que los humanos entienden el combate mejor de lo que ellos creen. A la mañana siguiente, Reed se encontraba en los vastos campos de entrenamiento del Complejo de Defensa de América del Norte. Detrás de él, los sistemas de batalla más avanzados de la Tierra estaban dispuestos para la demostración. Tanques, aeronaves, unidades de armadura de poder e incluso una pequeña plataforma de ataque orbital habían sido preparados. La delegación Vaughn llegó puntualmente, moviéndose en perfecta formación como siempre. El general Dorné se acercó a Reed. Comience, fue todo lo que dijo. Durante las siguientes 3 horas, Reed dirigió demostraciones de las capacidades militares de la Tierra. Los tanques aplastaron obstáculos. Las aeronaves realizaron maniobras imposibles. Los soldados en armaduras de poder demostraron su fuerza y velocidad mejoradas. Durante todo el proceso, los Vaughn observaron sin hacer comentarios, con sus rostros de piedra inescrutables. Finalmente, Reed los llevó al centro de mando, donde una gran pantalla de simulación dominaba una de las paredes. Este es nuestro sistema de simulación de combate, explicó Reed. Lo usamos para entrenar oficiales y probar estrategias sin arriesgar vidas. Los ojos de Dorné parpadearon con interés. Muéstrenos. Reed asintió al técnico, quien inició la simulación. Mostraba una fuerza humana superada en número defendiéndose de un enemigo abrumador. Este escenario es imposible de ganar mediante una confrontación directa, explicó Reed. La fuerza defensora debe usar el entorno, la guerra psicológica y tácticas no convencionales. Los Vaughn observaron cómo las fuerzas humanas simuladas se dividían, tendían emboscadas, cortaban líneas de suministro y desgastaban gradualmente a su enemigo numéricamente superior sin llegar a entablar una batalla campal. Cuando la simulación terminó con la rendición de la fuerza más grande, Dorné se volvió hacia Reed. Esto no es combate. Esto es engaño. Reed sonrió levemente. Esto es combate humano, general. Evolucionamos luchando no solo entre nosotros, sino contra los entornos más duros de nuestro mundo. Aprendimos a usar cada ventaja, a adaptarnos a cualquier situación. A veces, la estrategia más inteligente es evitar la confrontación directa por completo. Los ojos de Dorné se oscurecieron. Engaño y evasión. Esas no son las marcas de los verdaderos guerreros. Con respeto, replicó Reed, la supervivencia contra fuerzas superiores es exactamente lo que distingue a los verdaderos guerreros. Cualquiera puede ganar con una fuerza abrumadora. La verdadera prueba es ganar cuando todo está en tu contra. Por un largo momento, Dorné miró fijamente a Reed. Luego se volvió hacia sus compañeros e hizo una serie de sonidos chasqueantes. Su lenguaje real, se dio cuenta Reed. Después de lo que pareció una discusión, Dorné se enfrentó de nuevo a Reed. Sus demostraciones han sido educativas, comandante, pero poco convincentes. El verdadero combate sigue el orden, la disciplina, la fuerza abrumadora. Su enfoque es primitivo, basado en el caos y el engaño. Reed sintió que su paciencia se agotaba. General, con todo el debido respeto, no está entendiendo el punto. No existe un único combate verdadero. El combate evoluciona según la necesidad y el entorno. Basta, dijo Dorné bruscamente. Hemos visto pruebas suficientes. Los humanos no son dignos de la cooperación galáctica. Su filosofía de combate es fundamentalmente defectuosa. Cuando los Vaughn se giraron para irse, Reed les gritó: «Está cometiendo un error, general.
Cree que entiende el combate, pero solo ha visto un tipo. Dorné se detuvo. ¿Eso es un desafío, comandante? Reed se mantuvo firme. Es un hecho. Y si nos obliga a demostrarlo, puede que no le guste la lección. Los ojos de Dorné destellaron. Entonces que comience la lección. En un mes terrestre, volveremos para probar su valía en combate directamente. Prepárense. Mientras los Vaugen partían, Reed sintió el peso de lo que acababa de suceder. Básicamente, había iniciado una guerra con una civilización alienígena mucho más avanzada que la Tierra. El almirante Turner se le acercó. Bueno, eso podría haber ido mejor. Reed negó con la cabeza. Nunca tuvieron la intención de que fuera bien, señor. Ya habían decidido que somos inferiores. Ahora quieren demostrarlo. ¿Podemos vencerlos?, preguntó Turner en voz baja. Reed observó cómo la nave Vaugen se elevaba hacia el cielo. No a su manera. Pero ellos todavía no entienden el combate humano, y esa podría ser nuestra única ventaja. Turner asintió con gravedad. Entonces, más vale que la aprovechemos. Un mes para prepararnos para una guerra con un enemigo que apenas entendemos. Un mes, asintió Reed, para mostrarles lo que realmente significa el combate humano. Un mes no era mucho tiempo para prepararse para la guerra. El comandante Alex Reed lo sabía mejor que nadie mientras estaba en la sala de guerra subterránea bajo Ginebra. A su alrededor, las mentes militares más brillantes de la Tierra discutían acaloradamente sobre estrategias y tácticas. Deberíamos atacar primero. El general Harris golpeó la mesa con el puño. Usar todo lo que tenemos antes de que regresen. El almirante Turner negó con la cabeza. ¿Con qué? Sus naves pueden cruzar sistemas solares. Las nuestras apenas llegan a Marte. Entonces nos escondemos, sugirió otro oficial. Dispersamos nuestras fuerzas. Nos ocultamos bajo tierra. La presidenta Wilson levantó la mano pidiendo silencio. La sala se calmó de inmediato. Esas sugerencias asumen que ya hemos perdido. No elegí a ninguno de ustedes por sus actitudes derrotistas. Se volvió hacia Reed. Comandante, usted ha tenido más interacción con los Vaugen que nadie. ¿Cuál es su evaluación? Todos los ojos se volvieron hacia Reed. Respiró hondo. Los Vaugen son tecnológicamente superiores. Sí, pero tienen debilidades. Su enfoque del combate es rígido, predecible. Valoran el orden y la fuerza abrumadora por encima de todo. ¿Y cómo nos ayuda eso?, preguntó el general Harris. Reed caminó hacia la pantalla holográfica en el centro de la sala. ¿Me permite? Ante el asentimiento de la presidenta Wilson, Reed activó el sistema. Apareció un mapa tridimensional del sistema solar de la Tierra. Los Vaugen esperarán que defendamos la Tierra directamente. Es lo que ellos harían. Concentrar las fuerzas alrededor de su mundo natal. Reed manipuló la pantalla, destacando varios puntos en todo el sistema. Pero no lo haremos. Dispersaremos nuestras fuerzas aquí, aquí y aquí. El almirante Turner estudió el mapa. Esos son todos puestos de avanzada menores, estaciones mineras que apenas vale la pena defender. Exacto, dijo Reed. Lugares donde no esperarán resistencia. Lugares donde fuerzas pequeñas y móviles pueden atacar y desaparecer. Guerra de guerrillas, dijo pensativamente la presidenta Wilson. Contra una invasión alienígena. Reed asintió. Los Vaugen entienden la confrontación directa. La esperan. Lo que no entienden es la adaptación, la imprevisibilidad. Miró a su alrededor. Nuestra historia está llena de ejemplos de fuerzas más pequeñas que derrotan a otras más grandes mediante tácticas no convencionales. La teoría es una cosa, refunfuñó el general Harris. La práctica es otra. Entonces, pongámoslo en práctica, decidió la presidenta Wilson. Comandante Reed, lo pongo a cargo de un grupo de trabajo especial. Tendrá todos los recursos que necesite para estudiar las capacidades de combate de los Vaugen y desarrollar contramedidas. Reed se enderezó. Sí, señora presidenta. El resto de ustedes coordinará las defensas globales. Si los Vaugen atacan la Tierra directamente, debemos estar listos. Miró a cada persona en la sala. Un mes.
Hagan que valga la pena. 2 semanas después, Reed estaba sentado en una pequeña oficina en la base de investigación lunar, rodeado de pantallas que mostraban los movimientos de las naves Vaugen. Desde su ultimátum, las naves alienígenas habían permanecido en el borde del sistema solar, enviando ocasionalmente pequeñas naves de exploración más cerca de la Tierra. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Adelante. Un hombre que Reed no reconoció entró, llevando una tableta. Era mayor, con el pelo canoso y unas gafas que parecían extrañamente anticuadas en una era de cirugía correctiva. Comandante Reed, soy Jack Wilson, del Departamento de Historia de Oxford. Me envió el almirante Turner. Reed enarcó una ceja. ¿Un historiador? Esperaba a otro analista táctico. Wilson sonrió levemente. Soy un analista táctico, solo que no del tipo al que está acostumbrado. Me especializo en patrones de guerra históricos. Reed le hizo un gesto hacia una silla. ¿Qué puede decirme un historiador sobre luchar contra alienígenas, profesor? Quizás nada, admitió Wilson, sentándose. O quizás todo. ¿Me permite? Señaló las pantallas que mostraban los movimientos de los Vaugen. Reed asintió y Wilson estudió las pantallas durante varios minutos en silencio. Interesante, dijo finalmente. Sus patrones de patrulla son extremadamente regulares. Casi antiguos. ¿Antiguos? Wilson asintió. Se mueven como los inmortales persas o las legiones romanas. Formación perfecta, rotaciones predecibles, una clara estructura de mando. Miró a Reed. ¿Cuándo fue la última vez que los ejércitos humanos lucharon así? Reed lo consideró. No desde antes de las guerras urbanas de la década de 2030. El combate moderno es demasiado fluido, demasiado dependiente de las acciones de unidades pequeñas. Exacto. Wilson abrió unos datos en su tableta y los transfirió a la pantalla principal de Reed. Mire estas formaciones de batalla históricas que abarcan la historia de la Tierra. El testudo romano, los cuadros napoleónicos, los equipos de fuego de principios del siglo XXI. Reed observó cómo la pantalla mostraba la evolución de las tácticas de batalla humanas a lo largo de los siglos. ¿Ve el patrón?, preguntó Wilson. A medida que las armas evolucionaron, las formaciones se relajaron. A medida que mejoró la comunicación, las unidades se hicieron más pequeñas e independientes. Los Vaugen son como un ejército congelado en el tiempo. Tienen toda la tecnología del universo, pero su doctrina táctica parece positivamente medieval. Reed se inclinó hacia adelante, de repente interesado. ¿Está diciendo que luchan como ejércitos antiguos a pesar de su tecnología avanzada? Sugiero, dijo Wilson con cuidado, que todo su concepto de la guerra puede ser fundamentalmente diferente al nuestro. Parecen valorar el orden y la jerarquía por encima de la adaptabilidad. Su tecnología ha avanzado, pero sus tácticas no han necesitado hacerlo porque nunca se han enfrentado a un enemigo que los haya obligado a evolucionar. Hasta ahora, dijo Reed en voz baja. Wilson asintió. Quizás. Pero hay algo más que debería ver. Abrió otro archivo. Estos son todos los datos que tenemos sobre las características físicas de los Vaugen. Reed revisó la información. Piel similar a la piedra, 4 ojos que proporcionaban una visión periférica excepcional, una comunicación que parecía tanto verbal como telepática. Evolucionaron como depredadores de manada, explicó Wilson, moviéndose y cazando en grupos. Por eso, los ojos les permiten vigilar en todas las direcciones mientras se mueven en perfecta coordinación. Sus habilidades telepáticas, o lo que sean, facilitan la comunicación instantánea entre los miembros del escuadrón. Lo que los convierte en soldados perfectos, se dio cuenta Reed. Soldados perfectos para su estilo de combate, corrigió Wilson. Por eso no pueden entender el nuestro. Nosotros evolucionamos de manera diferente. Los humanos son cazadores de persistencia. Rastreamos, nos adaptamos, resistimos más que la presa. Nuestra fuerza no está en nuestra armadura natural o en la telepatía. Está en nuestra resistencia y nuestra creatividad. Reed se levantó y caminó por la pequeña oficina. Entonces, ¿está diciendo que no podemos ganarles en su juego? Pero ellos no pueden ganarnos en el nuestro,
terminó Wilson por él. Al menos, esa es mi teoría. El problema es que no sabemos lo suficiente sobre ellos para estar seguros. Como si fuera una señal, sonó una alarma. Reed corrió a la consola principal. ¿Qué está pasando? La voz del teniente Morgan llegó a través de los altavoces. Comandante, tenemos naves Vaugen acercándose a la estación minera del cinturón de asteroides. Se mueven rápido. Reed sintió un escalofrío. La estación minera estaba casi indefensa, atendida por civiles con solo un pequeño destacamento de seguridad. Comuníqueme con el almirante Turner, ordenó Reed. Momentos después, el rostro de Turner apareció en la pantalla. Reed, ¿está viendo esto? Sí, señor. La estación minera no tiene ninguna posibilidad si los Vaugen atacan. La expresión de Turner era sombría. La estación ha enviado llamadas de socorro. Tenemos 2 naves patrulleras en las cercanías, pero no están equipadas para combatir contra la tecnología Vaugen. Reed tomó una decisión rápida. Ordéneles que evacúen a los civiles, pero que permanezcan en la zona. ¿Que no se enfrenten directamente y dejen que los Vaugen destruyan la estación? Preguntó Turner. No, dijo Reed, mientras una idea se formaba. Dígales que usen el campo de asteroides, que se escondan allí, que establezcan puestos de observación. Quiero cada dato que puedan recopilar sobre las tácticas de combate de los Vaugen. Miró a Wilson. Si el profesor tiene razón, necesitamos confirmar las debilidades de los Vaugen antes de que comience la verdadera batalla. La estación minera del cinturón de asteroides era una colección de módulos interconectados unidos a una gran roca rica en metales. Casi 50 mineros y sus familias vivían allí, extrayendo minerales valiosos para las industrias de la Tierra. La capitana Lee, de la nave patrullera UE Swift, observaba a través de su pantalla cómo las naves de evacuación se alejaban de la estación. Sus órdenes del comandante Reed habían sido claras: salvar a los civiles, luego observar y recopilar inteligencia. Todos los civiles evacuados, capitana, informó su primer oficial. Bien. Ahora llévanos al campo de asteroides. Solo sensores pasivos. La Swift se deslizó entre rocas giratorias, usándolas como cobertura. La segunda nave patrullera, la US Gerie, hizo lo mismo en el lado opuesto del campo. 3 naves Vaugen se acercaron a la ahora abandonada estación minera. A diferencia de su masiva nave nodriza, estas eran más pequeñas, quizás fragatas o destructores según la clasificación humana. Se movían en una formación triangular perfecta. Registrando todo, dijo el oficial de sensores. Obteniendo buenos datos sobre sus sistemas de propulsión, firmas de energía. La capitana Lee observó cómo las naves Vaugen rodeaban la estación. ¿Qué están haciendo? En lugar de abrir fuego de inmediato, las 3 naves se posicionaron a distancias iguales alrededor de la estación. Luego, simultáneamente, dispararon. La estación desapareció en un destello cegador. Destrucción total, susurró el primer oficial. No queda nada más que escombros. Lee se aferró a su silla. Ese nivel de coordinación en su ataque es como si fueran un solo organismo. Capitana, interrumpió el oficial de comunicaciones. Estamos captando una señal de las naves Vaugen. Creo que están hablando entre sí. ¿Puedes interceptarla? Lo intento, pero no se parece a nada que haya visto. Es en parte una transmisión normal y en parte algo más. Es como si compartieran pensamientos directamente. De repente, una de las naves Vaugen cambió de rumbo, dirigiéndose directamente hacia el campo de asteroides donde se escondía la Swift. Nos han detectado, se dio cuenta Lee. Maniobras evasivas. Adéntrate más en el campo. La Swift aceleró, zigzagueando entre los asteroides. La nave Vaugen la siguió, sus movimientos precisos, pero de alguna manera mecánicos. No se están adaptando al terreno, notó el piloto con sorpresa. Mantienen la formación aunque estén solos. Lee vio la oportunidad. Usa los asteroides. Ponte detrás de ese grande de adelante. La Swift se ocultó detrás de una roca del tamaño de una casa. La nave Vaugen siguió exactamente el mismo camino que había tomado la Swift, esperando claramente que la nave humana continuara en línea recta.
En cambio, la Swift se había detenido y había invertido el rumbo. Cuando la nave Vaughan pasó, Lee dio la orden. Disparen todo lo que tenemos a su sección de motores. Las armas de la Swift no estaban diseñadas para enfrentarse a naves de guerra alienígenas, pero el fuego concentrado a corta distancia tuvo su efecto. Los motores de la nave Vaughan parpadearon y fallaron. «Impacto directo», gritó el oficial de armas. Pero la nave Vaughan dañada no estaba indefensa. Giró con una velocidad sorprendente y disparó a la Swift. «Evasiva», gritó Lee, pero era demasiado tarde. La explosión alcanzó el costado de babor de la Swift, abriendo una brecha en su casco. Los sistemas de emergencia se activaron, sellando compartimentos mientras la atmósfera se escapaba al espacio. «Brecha en el casco en las secciones 3 a 7», informó un oficial. «Hemos perdido los motores». Lee activó la comunicación general de la nave. «Toda la tripulación, abandonen la nave. Vayan a las cápsulas de escape». Mientras su tripulación se apresuraba a evacuar, Lee permaneció en su puesto el tiempo suficiente para enviar un último mensaje al comando de la Tierra. Naves Vaughan destruyeron estación minera. Swift se enfrentó a una nave, confirmó su debilidad. No se adaptan a movimientos impredecibles. Su coordinación es perfecta, pero rígida. Logramos dañar una antes de que nos alcanzaran. La Jerry sigue sin ser detectada. La Swift está perdida. Enviando todos los datos de los sensores ahora. Pulsó el botón de transmisión justo cuando una segunda explosión de la nave Vaughan destrozó el puente. De vuelta en la base lunar, Reed recibió la última transmisión de la Swift con el corazón encogido. La capitana Lee y la mitad de su tripulación se habían perdido, pero su sacrificio había proporcionado información de un valor incalculable. Demostraron que su teoría era correcta, le dijo Reed al profesor Wilson mientras revisaban los datos. Los Vaughan mantienen una formación perfecta incluso cuando no es tácticamente sensato. Siguen patrones predecibles. Wilson asintió solemnemente. Y ahora han derramado la primera sangre. La guerra ha comenzado de verdad. El rostro del almirante Turner apareció en la pantalla principal. «Comandante, acabamos de recibir noticias de la presidenta. Los Vaughan han enviado un mensaje. Dicen que el ataque a la estación minera fue un ejercicio de evaluación de combate. Nos dan una semana más para, y cito, demostrar una capacidad de combate digna o enfrentar la eliminación sistemática». La mandíbula de Reed se tensó. Todavía creen que esto es una especie de prueba. Ni siquiera reconocen que están en una guerra real. «¿Cuál es nuestra respuesta?», preguntó Turner. Reed miró la pantalla táctica que mostraba la nave Vaughan dañada todavía a la deriva en el campo de asteroides. «Dígale a la Jerry que continúe la observación, pero que permanezca oculta. Y consígame todo lo que tengamos sobre sistemas de guerra electrónica». «¿Guerra electrónica?», preguntó Wilson después de que la imagen de Turner desapareciera. Los ojos de Reed se entrecerraron. Si los Vaughan se comunican parcialmente a través de alguna forma de telepatía, quizás podamos interrumpirla, romper su perfecta coordinación. ¿Y si no podemos? Reed miró las imágenes de la estación minera destruida. Entonces los haremos luchar a nuestra manera, en entornos caóticos, bajo nuestros términos. Creían que entendían el combate, profesor. Es hora de que les mostremos cuán equivocados están. El polvo rojo de Marte se arremolinaba alrededor de la cúpula de la colonia mientras sonaban las sirenas de emergencia. Dentro de la sala de control principal, el director de la colonia, Tom Miller, observaba con horror cómo 5 naves de guerra Vaughan descendían desde la órbita. «Todos a los refugios de emergencia», ordenó a través del sistema de comunicación de toda la colonia. Esto no es un simulacro. La colonia de Marte era el orgullo de la humanidad, el primer asentamiento permanente en otro mundo. Casi 5.000 personas la llamaban hogar. La mayoría eran civiles que trabajaban en investigación y extracción de recursos. Sus defensas eran mínimas, diseñadas más para la protección contra meteoritos que para la guerra. Miller abrió un canal directo con la Tierra. Colonia de Marte al comando de la Tierra. Naves Vaughan en órbita. Evacuación en progreso. Solicitamos asistencia inmediata. A millones de kilómetros de distancia,
En la sala de guerra bajo Ginebra, el comandante Reed recibió la transmisión. Habían pasado 3 semanas desde el incidente del cinturón de asteroides y la Tierra se había estado preparando para el próximo movimiento de los Vaugen. Están atacando Marte, informó Reed a los líderes militares reunidos. Una fuerza de invasión completa. El rostro de la presidenta Wilson se endureció. ¿Cuántas personas están en riesgo? Casi 5.000 civiles, respondió el almirante Turner. Y solo 100 miembros del personal de seguridad. Tenemos que sacarlos de allí, dijo el general Harris. Reed negó con la cabeza. No tenemos tiempo. Marte está a 3 días de viaje a nuestra máxima velocidad. Pero hizo una pausa, una idea formándose. Quizás no necesitemos evacuarlos. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Qué sugiere, comandante?, preguntó la presidenta Wilson. Reed activó la pantalla holográfica que mostraba el diseño de la colonia de Marte. La colonia tiene una extensa red de túneles subterráneos, operaciones mineras, laboratorios de investigación, instalaciones de almacenamiento, lugares que los colonos conocen como la palma de su mano. Y los Vaugen no, añadió el profesor Wilson, captando la idea rápidamente. Reed asintió. Exacto. Si los colonos pueden llegar al subsuelo, pueden luchar en un entorno que anula las ventajas de los Vaugen y juega a favor de las fortalezas humanas. Son civiles, no soldados, objetó el general Harris. No necesitan ser soldados, replicó Reed. Solo necesitan sobrevivir y hacer que los Vaugen paguen por cada centímetro de terreno. Miró a la presidenta Wilson. Necesitamos darles instrucciones rápidamente. Wilson no dudó. Hágalo. Y preparen nuestra flota. Aunque tardemos 3 días, vamos a Marte. En Marte, el director Miller recibió la transmisión de Reed con creciente incredulidad. ¿Quiere que luchemos?, preguntó incrédulo. Somos científicos, ingenieros, mineros, no guerreros. El rostro de Reed en la pantalla era comprensivo, pero firme. No le pido que gane una guerra, director, solo que sobreviva hasta que llegue la ayuda. Los túneles subterráneos son su ventaja. Los Vaugen luchan en formación en espacios abiertos. Hagan que vengan a por ustedes, uno por uno, en la oscuridad. Miller miró a su jefe de seguridad, un exoficial militar llamado James Rivera. ¿Podemos hacer esto? Rivera consideró la pregunta seriamente. El equipo de minería podría reutilizarse. Taladros, cortadoras, incluso la maquinaria pesada en los túneles estrechos. Podrían ser eficaces. Y conocemos los túneles, se dio cuenta Miller. Cada bifurcación, cada callejón sin salida. Exacto, confirmó Reed. Pongan trampas. Creen rutas falsas. Hagan que persigan sombras mientras ustedes los eliminan desde posiciones ocultas. Estamos enviando ayuda, pero necesitan resistir. Como para enfatizar la urgencia, la cúpula de la colonia se estremeció bajo el primer ataque Vaugen. Miller enderezó la espalda. Haremos lo que podamos. Colonia de Marte, corto y cierro. Se volvió hacia Rivera. Lleva a todos bajo tierra y reúne cada herramienta, cada pieza de equipo que pueda servir como arma. Estamos a punto de darles a estos alienígenas una lección de ingenio humano. Los primeros soldados Vaugen entraron en la colonia de Marte 2 horas después, moviéndose en perfecta formación a través de la cúpula principal abandonada. 3 filas de 10 guerreros cada una, sus cuerpos parecidos a la piedra protegidos por campos de energía brillantes, con las armas listas. No encontraron nada más que edificios vacíos. Su comandante, un subgeneral llamado Crab, ordenó una búsqueda sistemática. Los Vaugen se dispersaron en grupos de 5, manteniendo siempre distancias precisas entre cada soldado. En el túnel minero principal, un grupo de soldados Vaugen avanzaba con cautela, con luces montadas en sus armas iluminando el polvoriento pasadizo. Desde su escondite en un túnel lateral, el Dr. Peter Williams, un geólogo que nunca había sostenido un arma en su vida, los observaba acercarse. A su lado, 3 mineros empuñaban armas improvisadas, brocas de taladro unidas a postes de metal, láseres de minería reconfigurados a mayor potencia.
Williams esperó hasta que el Vaugen líder pasó el cruce. Luego presionó el botón de su control remoto. Los explosivos que habían colocado, originalmente utilizados para despejar formaciones rocosas, detonaron. El túnel se derrumbó detrás del grupo Vaugen, aislándolos de sus compañeros. Al mismo tiempo, equipos de minería cayeron del techo delante de ellos, bloqueando su avance. Atrapados y aislados, los 5 soldados Vaugen formaron un círculo defensivo, espaldas con espaldas, armas hacia afuera. Una formación perfecta para un campo de batalla abierto, pero inútil en el estrecho túnel. Desde múltiples pasajes ocultos, los colonos atacaron. Los láseres de minería quemaron los escudos de energía de los Vaugen. El pesado equipo de perforación, normalmente utilizado para perforar la roca marciana, resultó igualmente eficaz contra la armadura alienígena. La batalla fue breve y unilateral. Cuando terminó, 5 guerreros Vaugen yacían muertos y los colonos se desvanecieron de nuevo en la red de túneles para preparar su próxima emboscada. Escenas similares se repitieron por todo el sistema subterráneo de la colonia. Los Vaugen, entrenados para luchar en grupos coordinados en terreno abierto, se encontraron en una grave desventaja en los estrechos y laberínticos túneles. En la Tierra, Reed monitoreaba la situación a través de actualizaciones esporádicas desde Marte. La colonia estaba resistiendo mejor de lo que nadie había esperado. Las pérdidas de los Vaugen aumentaban, mientras que los colonos, luchando en terreno familiar con armas improvisadas, habían sufrido relativamente pocas bajas. No se están adaptando, señaló el profesor Wilson mientras revisaban los informes. Los Vaugen siguen enviando soldados a los túneles en las mismas formaciones, usando las mismas tácticas a pesar de las grandes pérdidas. Reed asintió. No saben luchar de otra manera. Toda su doctrina de combate se basa en la fuerza abrumadora y la coordinación perfecta, lo que no significa nada en los túneles. Su comunicación telepática se ve interrumpida bajo tierra, añadió el almirante Turner. Sus formaciones son inútiles en espacios estrechos y su tecnología no les da ninguna ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Reed estudió el último informe de Marte. El director Miller dice que han destruido casi un tercio de las fuerzas terrestres de los Vaugen, pero los alienígenas están trayendo armas más pesadas, tratando de colapsar la red de túneles. La imagen de la presidenta Wilson apareció en la pantalla principal. Comandante, nuestra flota está lista para zarpar. 8 naves de guerra, las mejores que tenemos. Llegarán a Marte en 3 días. ¿Será eso lo suficientemente pronto?, preguntó Turner en voz baja. Reed no pudo responder. La colonia de Marte estaba superando todas las expectativas, pero seguían siendo civiles luchando contra guerreros profesionales. Tarde o temprano, los Vaugen se adaptarían o simplemente traerían suficiente potencia de fuego para aniquilar toda la colonia desde la órbita. Necesitamos una distracción, dijo Reed de repente. Algo que desvíe la atención de los Vaugen de Marte hasta que llegue nuestra flota. ¿Qué tenía en mente?, preguntó Wilson. Reed señaló una sección de la pantalla del sistema solar. Las lunas de Júpiter. Las estaciones de investigación allí. Pequeñas pero estratégicas. Si podemos hacer que los Vaugen piensen que estamos montando una ofensiva desde Júpiter, podrían desviar fuerzas de Marte. No tenemos suficientes naves para montar una ofensiva real, objetó Turner. No necesitamos naves reales, replicó Reed. Solo señales que parezcan naves. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. ¿Qué tan rápido podemos desplegar balizas de comunicación programadas para imitar las firmas de naves de guerra? El oficial pensó por un momento. 12 horas para programarlas. Otras 18 para posicionarlas cerca de Júpiter. Hágalo, ordenó la presidenta Wilson. Hagan que parezca que estamos reuniendo una flota detrás de las lunas de Júpiter. Mientras los oficiales se apresuraban a implementar el plan, el profesor Wilson se acercó a Reed. Una estrategia de engaño. Bastante efectiva a lo largo de la historia militar humana. Reed asintió. Esperemos que también funcione con alienígenas. En la nave de mando Vaugen que orbitaba Marte, el general Dorné recibió el informe de otro asalto fallido al complejo subterráneo. Sus ojos superiores se entrecerraron con frustración. Inaceptable,
les dijo a sus oficiales. Estos humanos son civiles sin entrenamiento. ¿Cómo están derrotando a nuestros guerreros de élite? El subcomandante Vex mostró las cifras de bajas. Se niegan a luchar correctamente, general. Se esconden. Ponen trampas. Atacan desde las sombras. No hay honor en sus métodos. El honor es irrelevante, espetó Dorné. Los resultados importan. Aumenten el bombardeo orbital. Colapsen todas las entradas de los túneles. Hemos detectado actividad inusual cerca de Júpiter, informó otro oficial. Múltiples firmas de naves apareciendo detrás de Calisto. El análisis sugiere una flota humana reuniéndose. Dorné estudió los datos. Una flota en Júpiter podría amenazar su posición en Marte, potencialmente cortando a sus fuerzas de su ruta de regreso. Una maniobra de flanqueo, concluyó. Inteligente, pero fútil. Tomó una decisión rápida. Envíen 2 naves de guerra para investigar y neutralizar esta amenaza. Continúen las operaciones aquí. Mientras se transmitían las órdenes, Dorné no pudo evitar una creciente sensación de inquietud. Los humanos no luchaban según ninguna doctrina de combate que él reconociera. Se negaban a enfrentar una fuerza superior con resistencia directa. En cambio, se dispersaban, se escondían, atacaban desde ángulos inesperados. Era desconcertante. De vuelta en los túneles de Marte, el director Miller recibió la noticia de la flota terrestre que se aproximaba con un enorme alivio. Habían resistido durante 2 días, pero las bajas aumentaban. Los Vaugen habían comenzado a colapsar sistemáticamente secciones de túneles desde la órbita, obligando a los colonos a adentrarse más en el subsuelo. 3 días más, le dijo a su gente exhausta. Solo necesitamos aguantar 3 días más. El jefe de seguridad, Rivera, parecía dudar. Los sistemas principales de soporte vital están fallando. Los recicladores de aire no fueron diseñados para tanta gente en los túneles profundos. Miller asintió con gravedad. Lo sé, pero hemos llegado hasta aquí. No podemos rendirnos ahora. Una joven ingeniera llamada Anna Park se les acercó. Director, tengo una idea. El sistema de comunicación de los Vaugen. Lo hemos estado monitoreando. Es en parte electrónico, en parte algo más. Quizás telepático, quizás cuántico, pero la parte electrónica, podríamos ser capaces de interferirla. Miller pareció interesado. ¿Cómo? La antena de comunicación principal de la colonia, explicó Park. Si la reconfiguramos para transmitir en sus frecuencias usando patrones de encriptación rotativos, podríamos interrumpir su coordinación. La antena está en la cúpula principal, señaló Rivera. Bajo control Vaugen. Park asintió. Lo sé, pero hay un acceso de mantenimiento a través de los túneles de emergencia. Un equipo pequeño podría llegar a ella. Miller consideró el plan. Era arriesgado, pero si funcionaba, hágalo. Lleve a quien necesite. 12 horas después, mientras los Vaugen preparaban otro asalto a la red de túneles, su sistema de comunicación se llenó de repente de estática. Las órdenes se volvieron confusas. La coordinación entre unidades se rompió. En órbita, el general Dorné experimentó la interrupción de primera mano. La constante conexión de fondo con sus oficiales, la conciencia compartida que hacía que las operaciones militares Vaugen fueran tan efectivas, se fragmentó en un caos. Encuentren la fuente, ordenó mientras los sistemas de su nave fluctuaban. Localícenla y destruyanla. Pero el daño estaba hecho. En tierra, las unidades Vaugen perdieron la formación. Soldados individuales tomando decisiones sin la inteligencia guía de sus comandantes. Algunos continuaron el asalto a los túneles. Otros se retiraron a posiciones defensivas. La coordinación perfecta, el sello distintivo del combate Vaugen, se disolvió. Los colonos aprovecharon la oportunidad, lanzando contraataques desde múltiples salidas de los túneles simultáneamente. Los soldados Vaugen, no acostumbrados a luchar como individuos, retrocedieron en desorden. En la confusión, nadie notó la pequeña nave terrestre que salió del hiperespacio en el borde de la atmósfera marciana. Una veloz nave exploradora que había llevado sus motores más allá de los límites de seguridad para llegar antes que la flota principal.
El comandante Reed había venido a Marte personalmente, incapaz de esperar mientras otros libraban su batalla. Su voz crepitó a través del sistema de comunicación de la colonia. Colonia de Marte, soy el comandante Reed. La caballería ha llegado temprano. El resto de la flota está justo detrás de mí. En el túnel de mando, el rostro cansado del director Miller se iluminó con una sonrisa. Comandante, no tiene idea de lo bueno que es oír su voz. Estoy recibiendo informes de confusión entre los Vaugen, respondió Reed. ¿Qué están haciendo? Miller asintió, aunque Reed no podía verlo. Nuestra ingeniera reconfiguró nuestra antena de comunicaciones para interferir sus señales. Parece que no saben cómo luchar sin su mente colmena. Perfecto, dijo Reed. Ahora, terminemos con esto. Estoy enviando datos tácticos sobre las debilidades de las naves Vaugen. Apunten primero a sus sistemas de mando y control. Mientras la información se transmitía, Miller reunió a su gente para un último empujón. Los Vaugen creían que entendían el combate, les dijo. Es hora de mostrarles cuán equivocados estaban. Sobre Marte, aparecieron las primeras naves de la flota de la Tierra. Armas cargadas y listas para la batalla. La guerra por Marte, y quizás por el futuro de la humanidad, había llegado a su punto de inflexión. La batalla por Marte se extendió por la órbita del planeta rojo. La flota de la Tierra, aunque más pequeña y menos avanzada que las naves Vaugen, luchó con una eficacia inesperada. El comandante Reed, a bordo de la nave insignia US Defender, observaba cómo las naves humanas se lanzaban entre las naves de guerra alienígenas más grandes, atacando rápidamente antes de retirarse. Otro impacto en la nave de mando Vaugen, informó el teniente Morgan. Sus escudos se están debilitando. Reed asintió, estudiando la pantalla táctica. 6 naves de guerra de la Tierra contra 4 naves Vaugen restantes. Las probabilidades mejoraban, pero la victoria estaba lejos de ser segura. Sigan apuntando a sus antenas de comunicación, ordenó Reed. No dejen que restablezcan su red. En la nave de mando Vaugen, el general Dorné luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Sus guerreros, la élite del ejército Vaugen, estaban perdiendo contra un enemigo tecnológicamente inferior. Sin su coordinación telepática, las naves Vaugen luchaban como individuos, algo para lo que nunca se habían entrenado. Esto es imposible, gruñó Dorné a los oficiales de su puente. Sus naves son primitivas, sus armas inferiores. El subcomandante Vex estudió los datos de la batalla. No luchan como esperábamos, general. Evitan la confrontación directa, atacan puntos vulnerables, se retiran antes de que podamos responder eficazmente. Cobardía, declaró otro oficial. No, dijo Dorné lentamente, sus 4 ojos entrecerrándose. No es cobardía. Es estrategia. Saben que no pueden igualar nuestro poder, así que luchan de manera diferente. Observó cómo una nave terrestre se lanzaba bajo un crucero Vaugen, disparaba a quemarropa y luego desaparecía detrás de la luna más pequeña de Marte. Se están adaptando. La batalla continuó durante horas, sin que ninguno de los bandos obtuviera una ventaja decisiva. Entonces, una transmisión irrumpió en todas las frecuencias. Soy la presidenta Kate Wilson de la Tierra. General Dorné, escúcheme. Este conflicto puede terminar ahora. Retire sus fuerzas y podemos discutir los términos. Los ojos superiores de Dorné parpadearon con ira. ¿Rendirnos a una especie inferior? Impensable. Pero incluso mientras hablaba, otra nave Vaugen explotó, su núcleo de reactor perforado por un ataque concentrado de 3 naves terrestres. Señor, dijo Vex en voz baja, nuestras fuerzas están al 40% de su efectividad de combate. Sin la red de coordinación. Dorné hizo un gesto brusco, silenciándolo. Abra un canal. El rostro del general apareció en la pantalla de la presidenta Wilson en la sala de guerra de Ginebra. Líder humana, su resistencia es inesperada, pero fútil. Puede que perdamos esta batalla, pero el colectivo Vaugen tiene muchas flotas. No pueden esperar sobrevivir a una guerra a gran escala. La expresión de Wilson permaneció tranquila. Quizás. Pero pregúntese esto, general.
Si su fuerza de élite está luchando contra nuestra defensa montada a toda prisa, ¿qué pasará cuando se enfrente a toda nuestra capacidad militar? Cuando tengamos tiempo de prepararnos, de construir nuevas armas diseñadas específicamente para atacar sus debilidades? El silencio de Dorné fue revelador. No queremos la guerra, general, continuó Wilson. Queremos vivir en paz. Pero si nos vemos obligados a luchar, los humanos lucharemos con todo lo que tenemos. Y somos muy buenos adaptándonos para superar a oponentes más fuertes. Después de un largo momento, Dorné respondió. Un cese temporal de las hostilidades puede ser práctico para reevaluar. Wilson asintió. De acuerdo. Retire sus fuerzas de la órbita de Marte. No los perseguiremos. Cuando la transmisión terminó, el almirante Turner miró a Wilson con las cejas levantadas. ¿Cree que lo cumplirán? Por ahora, respondió ella. Necesitan tiempo para entender lo que acaba de pasar. Nosotros también. Una semana después, el comandante Reed se presentó ante el Consejo del Gobierno Unido de la Tierra en Ginebra. La flota Vaugen se había retirado más allá de Neptuno, manteniendo su posición pero sin realizar ninguna acción hostil. La batalla de Marte nos enseñó algo crucial, explicó Reed a los líderes reunidos. Los Vaugen no son invencibles. Tienen debilidades significativas que podemos explotar. Activó la pantalla de presentación, mostrando imágenes del conflicto marciano. Primero, dependen en gran medida de su red telepática para la coordinación. Cuando la interrumpimos, su efectividad se redujo drásticamente. El profesor Wilson dio un paso al frente. Segundo, su doctrina de combate es rígida, diseñada para una fuerza abrumadora en una confrontación directa. Tienen dificultades con las tácticas de guerrilla, la guerra asimétrica y las condiciones de batalla que cambian rápidamente. El almirante Turner añadió. Nuestro análisis sugiere que los Vaugen rara vez, si es que alguna vez, se han enfrentado a un enemigo que los haya obligado a adaptarse. Su superioridad tecnológica siempre ha sido suficiente. La presidenta Wilson consideró esta información. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia a seguir? Siguen siendo tecnológicamente superiores, y el general mencionó otras flotas. Reed asintió. Usamos el tiempo que nos han dado. Desarrollamos armas diseñadas específicamente para interrumpir su red de coordinación, entrenamos a nuestras fuerzas en tácticas que los Vaugen no pueden contrarrestar y, hizo una pausa. Aprendemos más sobre ellos, entendemos por qué luchan de la manera en que lo hacen. Hemos estado analizando todo lo que capturamos, dijo el profesor Wilson. Su idioma, tecnología, registros históricos de las bases de datos de sus naves. Ha revelado algo fascinante. Mostró una serie de mapas estelares alienígenas en la pantalla. Los Vaugen han conquistado 12 sistemas estelares antes de encontrarnos. En cada caso, se enfrentaron a especies que evolucionaron a partir de depredadores solitarios o animales de presa. Especies que, cuando desarrollaron la civilización, construyeron fuerzas militares modeladas según sus relaciones naturales de depredador-presa. ¿A dónde quiere llegar?, preguntó el general Harris con impaciencia. Los humanos son diferentes, explicó Wilson. Evolucionamos como cazadores sociales. Nuestras primeras guerras fueron contra otros humanos. Enemigos que pensaban como nosotros, se adaptaban como nosotros, aprendían de la derrota. Cada conflicto humano a lo largo de la historia ha sido una contienda de adaptación, de superar a un oponente igualmente inteligente. Reed retomó el hilo. Los Vaugen nunca se han enfrentado a un enemigo como nosotros, uno que evolucionó luchando contra sí mismo. Por eso no entienden nuestros métodos de combate. Nunca han necesitado desarrollar la flexibilidad, el pensamiento creativo que exige la guerra humana. La sala del consejo quedó en silencio mientras esta revelación calaba. Finalmente, la presidenta Wilson habló. Entonces, nuestra mayor arma no es la tecnología ni los números. Es nuestra historia de conflictos. El hecho de que hemos pasado miles de años aprendiendo a luchar y adaptarnos contra nosotros mismos. Exacto, confirmó Reed. Precisamente lo que los Vaugen criticaron. Nuestro enfoque caótico e impredecible del combate es lo que no pueden contrarrestar. Si tiene razón, dijo Turner,
Necesitamos aprovechar esta ventaja mientras la tengamos, antes de que ellos se adapten a nuestros métodos. Reed negó con la cabeza. No creo que puedan adaptarse rápidamente. Toda su civilización, su biología, su psicología, todo está construido en torno a la jerarquía y el orden. El cambio no les resulta fácil. Entonces, ¿cuál es su recomendación, comandante?, preguntó la presidenta Wilson. Reed se enderezó. Llevamos la lucha hasta ellos. No como una invasión a gran escala, no estamos listos para eso. Sino una misión, un golpe al corazón de su flota para mostrarles de lo que los humanos son realmente capaces. Eso suena como una misión suicida, objetó el general Harris. De alto riesgo, admitió Reed, pero de alta recompensa. Si podemos capturar al propio Dorné, forzar negociaciones desde una posición de fuerza. La presidenta Wilson consideró la propuesta cuidadosamente. ¿Quién lideraría esta misión? La respuesta de Reed fue simple. Yo. 3 días después, Reed estaba en la sala de reuniones de la US Paragon, una nave furtiva especialmente modificada para la próxima misión. A su alrededor había 20 de los mejores operadores de fuerzas especiales de la Tierra, hombres y mujeres elegidos por su adaptabilidad y pensamiento no convencional. La misión es sencilla, explicó Reed. Nos acercamos a la flota Vaugen usando la tecnología furtiva desarrollada a partir del estudio de sus sensores. Abordamos la nave de mando del general Dorné, lo capturamos y regresamos con él a la Tierra. La capitana Maya Sin, la líder táctica del equipo, parecía escéptica. Sencillo no significa fácil, comandante. Una vez a bordo, ¿cómo encontramos al general? ¿Cómo lo reducimos? Reed asintió al profesor Wilson, que había insistido en unirse a la misión como asesor científico. Los diseños de las naves Vaugen son jerárquicos, al igual que su sociedad, explicó Wilson. Los centros de mando están siempre en el punto más alto, rodeados de capas de defensas. Basándonos en los datos que hemos recopilado, podemos trazar una ruta a través de su nave. Mostró un modelo holográfico de la nave de mando Vaugen. Su seguridad interna depende de la misma red de coordinación que interrumpimos en Marte. Hemos desarrollado inhibidores portátiles que deberían crear corredores de confusión a medida que nos movemos por la nave. Sin estudió el modelo. Y el general mismo. Los Vaugen son físicamente más fuertes que los humanos, con armadura natural. Reed activó otra pantalla que mostraba nuevas armas y equipos. Por eso hemos desarrollado estos disruptores sónicos, que afectan su piel pétrea. Interferidores neuronales que bloquean temporalmente sus habilidades telepáticas, y lo más importante, una armadura adaptable que puede resistir sus armas de energía. La sala quedó en silencio mientras el equipo examinaba la nueva tecnología. Todo lo que estamos usando, continuó Reed, ha sido desarrollado estudiando las debilidades de los Vaugen. No estamos tratando de igualar su fuerza o tecnología. Estamos explotando las brechas en sus capacidades. Sin asintió lentamente. Luchando a nuestra manera. No a la de ellos. Exacto. ¿Preguntas? Un joven teniente levantó la mano. Señor, ¿y si no podemos capturar a Dorné? ¿Cuál es nuestro plan B? La expresión de Reed se tornó seria. Entonces recopilamos toda la inteligencia posible y nos retiramos. No se trata de ganar una batalla. Se trata de mostrar a los Vaugen que la humanidad no es la especie primitiva que creían que éramos. Cuando terminó la reunión, Wilson se acercó a Reed en privado. No les dijiste la razón completa de esta misión. Reed miró a su alrededor para asegurarse de que no los escucharan. No necesitan saberlo todavía. Si podemos acceder a la base de datos central de los Vaugen, podríamos aprender sobre su mundo natal, terminó Wilson. Su fuerza militar total, si esto es solo una flota o toda su fuerza. Reed asintió. El conocimiento es nuestra arma más poderosa en este momento. Esperemos tener la oportunidad de usarla. El viaje hacia la flota Vaugen duró 5 días. La Paragon, navegando sin sensores activos ni comunicaciones, se deslizó por el sistema solar exterior como un fantasma. Su casco, recubierto de materiales que absorbían en lugar de reflejar la energía, era casi invisible para los sistemas de detección Vaugen.
Reed pasó el tiempo estudiando todo lo que sabían sobre la psicología Vaugen. Conoce a tu enemigo era un antiguo principio de guerra humano que parecía especialmente relevante ahora. Mientras se acercaban a la órbita de Neptuno, donde la flota Vaugen mantenía su posición, Wilson se unió a Reed en el puente. ¿Nervioso?, preguntó el profesor en voz baja. Reed esbozó una leve sonrisa. Concentrado. Hay una diferencia. Ciertamente. Wilson miró las estrellas distantes. Sabes, a lo largo de la historia humana, a menudo hemos temido encontrarnos con alienígenas. Suponíamos que serían más avanzados, más unificados, más perfectos que nosotros. Y en su lugar, nos encontramos con los Vaugen, dijo Reed. Avanzados, sí, pero con sus propias limitaciones. Wilson asintió. Nuestra naturaleza conflictiva, nuestra historia de conflictos, las mismas cosas que a veces vemos como los mayores defectos de la humanidad, pueden ser nuestras mayores fortalezas contra ellos. El capitán de la nave interrumpió su conversación. Comandante, nos acercamos a la flota Vaugen. Los sistemas de sigilo funcionan a niveles óptimos. No hay indicios de que nos hayan detectado. Reed se acercó a la pantalla táctica. La flota Vaugen estaba dispuesta en un patrón geométrico perfecto, cada nave manteniendo una distancia precisa de las demás. En el centro estaba la nave de mando de Dorné, más grande y más armada que el resto. Mantenga el rumbo, ordenó Reed. Llévenos junto a la nave de mando. Preparen los equipos de abordaje. Mientras la tripulación corría a sus puestos, Reed sintió una extraña sensación de calma. Todo había conducido a este momento. Sus años de servicio militar, el primer contacto con los Vaugen, la batalla por Marte. Lo que sucediera a continuación determinaría la futura relación entre los humanos y esta civilización alienígena. La Paragón se deslizó silenciosamente junto a la masiva nave de mando Vaugen, extendiendo las abrazaderas de acoplamiento a su casco. No sonaron alarmas, no se dispararon armas. El enfoque sigiloso había funcionado. Reed se dirigió a los equipos de abordaje una última vez antes de que se desplegaran. Recuerden su entrenamiento. Muévanse de forma impredecible. No se enfrenten directamente a menos que sea necesario. Nuestro objetivo es la captura, no la destrucción. La capitana Sin revisó sus armas. Estamos listos, comandante. Reed asintió. Entonces, mostrémosle a los Vaugen lo que realmente significa el combate humano. Cuando la esclusa de aire se abrió, revelando el interior de la nave alienígena, Reed guió a su equipo hacia territorio desconocido. La guerra había entrado en una nueva fase, una que pondría a prueba la mayor ventaja de la humanidad. La capacidad de adaptarse, de pensar creativamente, de convertir la debilidad en fortaleza. Dentro de la nave Vaugen, pasillos de color gris plateado se extendían en patrones geométricos. El equipo de abordaje activó sus dispositivos de interferencia. Inmediatamente, los sistemas internos de la nave parpadearon. A lo lejos, oyeron los sonidos confusos de los guardias Vaugen respondiendo a la inesperada interrupción. En marcha, ordenó Reed en voz baja. Operación Ventaja Humana, iniciada. El interior de la nave de mando Vaugen no se parecía a nada que Reed hubiera visto antes. Los pasillos formaban patrones geométricos perfectos. Cada ángulo preciso, cada superficie lisa y metálica. Le recordaba más a una ecuación matemática que a una nave militar. Sensores de movimiento adelante, susurró el teniente Parker, revisando su escáner. Patrón estándar, intervalos de 3 segundos. Reed asintió. En las naves humanas, los sistemas de seguridad solían ser aleatorios para evitar que los enemigos predijeran momentos seguros para avanzar. Los Vaugen, sin embargo, dependían de patrones perfectos e inmutables, al igual que sus formaciones de batalla. Esperen mi señal, instruyó Reed al equipo. 3, 2, 1, ahora. El escuadrón se lanzó hacia adelante entre los barridos de los sensores, aprovechando el tiempo predecible. Avanzaron más profundamente en la nave, encontrando sorprendentemente poca resistencia. Esto es demasiado fácil, murmuró la capitana Sin cuando llegaron a un cruce. ¿Dónde están los guardias?
El profesor Wilson estudió el diseño de la nave en su tableta. Probablemente estén concentrados alrededor del centro de mando. Los Vaughn priorizan la protección de la jerarquía sobre la seguridad de toda la nave. Error suyo, dijo Reed. Desplieguen el segundo dispositivo de interferencia aquí. Un técnico colocó el pequeño dispositivo contra la pared. Cuando se activó, emitió un campo que interrumpió la red telepática de los Vaughn en un radio de 100 metros. En toda esa zona, los soldados Vaughn quedarían aislados de sus comandantes, obligados a pensar y actuar como individuos, algo para lo que tenían poca experiencia. El equipo continuó su avance, subiendo por los niveles de la nave. Ocasionalmente, se encontraban con guardias Vaughn, pero los alienígenas parecían desorientados, sus movimientos torpes y descoordinados bajo la influencia del inhibidor. Los soldados humanos acabaron rápidamente con ellos usando los disruptores sónicos, que hacían vibrar la piel pétrea de los Vaughn a frecuencias que causaban un dolor intenso sin daño permanente. Nos acercamos a la cubierta de mando, informó Wilson después de que hubieran subido varios niveles. La seguridad será más intensa allí. Reed revisó a su equipo. Sin bajas hasta el momento. La misión estaba procediendo mejor de lo que se había atrevido a esperar. Preparen los inhibidores finales. Interferencia de espectro completo. Atacamos duro y rápido. El escuadrón se posicionó alrededor de las puertas selladas del centro de mando. A la señal de Reed, activaron todos los inhibidores restantes simultáneamente. El efecto fue inmediato. A través de las puertas, oyeron gritos confusos y el sonido de equipos fallando. «Abran brecha ahora», ordenó Reed. Las puertas volaron hacia adentro y el equipo irrumpió en el centro de mando. En el interior, una docena de oficiales Vaughn tropezaban confusos, su perfecta coordinación destrozada por el campo de interferencia. En el centro de la sala, en una plataforma elevada, estaba el general Dorné, sus 4 ojos parpadeando rápidamente mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «Aseguren la sala», ordenó Reed. El equipo se movió con eficiencia practicada, reduciendo a los oficiales Vaughn con una fuerza mínima. Reed se acercó directamente a Dorné, con el arma levantada. «General Dorné, por autoridad del Gobierno Unido de la Tierra, queda usted bajo custodia». Los ojos superiores de Dorné se entrecerraron mientras que los inferiores se agrandaron, una expresión que Reed no pudo interpretar. «Comandante Reed, este enfoque no es un combate honorable. Es combate humano», replicó Reed. «Eficaz, adaptable y, ahora, victorioso». Por un momento, Dorné pareció dispuesto a resistir. Luego, para sorpresa de todos, bajó su arma. «Fascinante. Han derrotado a nuestros mejores guerreros, abordado nuestra nave más segura y penetrado en nuestro centro de mando con mínimas bajas». «¿Cómo? Tendremos tiempo de discutir eso más tarde», dijo Reed. «Por ahora, viene con nosotros». Mientras Sin aseguraba al general con restricciones especializadas, Wilson se dirigió a la consola principal del centro de mando. «Comandante, necesito tiempo con su base de datos». Reed asintió. «Hazlo rápido. No sabemos cuánto durará nuestra ventaja». Mientras Wilson trabajaba, Reed estudió a Dorné más de cerca. El general no mostraba signos de miedo o ira, solo curiosidad. «Luchan como ninguna especie que hayamos encontrado», dijo Dorné finalmente. «Sin orden, sin previsibilidad. Lo llamamos adaptabilidad», explicó Reed. «Es como los humanos han sobrevivido y prosperado». La cabeza de Dorné se inclinó ligeramente. ¿Contra qué enemigo desarrollaron tales métodos? ¿Qué fuerza requirió tal caos en respuesta? La pregunta tomó a Reed por sorpresa. «Contra nosotros mismos, principalmente. La historia humana está llena de conflictos entre diferentes grupos, naciones, ideologías. Hemos pasado miles de años aprendiendo a superar a enemigos que piensan como nosotros». Este concepto pareció perturbar profundamente a Dorné. Antes de que pudiera responder, Wilson gritó desde la consola. «Comandante, he accedido a sus registros centrales. Tiene que ver esto». Reed se unió al profesor, dejando a Sin para vigilar a Dorné. «¿Qué has encontrado?».
Wilson mostró un mapa estelar con miles de sistemas en toda la galaxia. Los Vaugen controlan más de 30 sistemas estelares, no solo 12 como pensábamos. Pero, resaltó una región específica. Esto es interesante. Han evitado todo este sector durante siglos. ¿Por qué?, preguntó Reed. Según sus registros, esa región está controlada por una especie llamada los Mrek. Los Vaugen intentaron la conquista hace 300 años y fueron derrotados de manera decisiva. Reed estudió la información con creciente interés. ¿Son los Mrek más avanzados que los Vaugen? No tecnológicamente, dijo Wilson, desplazándose por los datos. Pero los registros Vaugen los describen como impredecibles y carentes de una disciplina de combate adecuada. ¿Te suena familiar? Reed sintió que se le formaba una sonrisa. Otra especie que no lucha según las reglas de los Vaugen. Exacto. Y hay más. Wilson abrió otro archivo. El ataque de los Vaugen a la Tierra no fue solo para ponernos a prueba. Han estado expandiendo su territorio durante siglos, conquistando especies que consideran inferiores en capacidad de combate. Es su manera de mantener el dominio en la galaxia. Un ataque preventivo, se dio cuenta Reed. Atacan amenazas potenciales antes de que se conviertan en amenazas reales. Sí, pero los sorprendimos, al igual que los Mrek. Wilson pareció pensativo. Si pudiéramos contactar con esta otra especie, formar una alianza. De repente, una alarma sonó en toda la nave. Sin revisó su escáner. Comandante, tenemos múltiples soldados Vaugen acercándose. El campo de interferencia se está debilitando. Reed tomó una decisión rápida. Descarga todo lo que puedas, profesor. Nos vamos con el general. Wilson asintió, insertando un dispositivo de datos en la consola. Solo un minuto más. Mientras el equipo se preparaba para la extracción, Reed regresó con Dorné. Sus soldados vienen, general. Podemos hacer esto por las malas, o puede ordenarles que se retiren y venir con nosotros pacíficamente. Dorné estudió a Reed con sus 4 ojos. ¿Con qué propósito? No pueden esperar derrotar a todo el colectivo Vaugen. Quizás no solos, admitió Reed. Pero no necesitamos derrotarlos. Solo convencerlos de que una guerra con la humanidad no les interesa. Tras un momento de consideración, Dorné asintió. Una retirada táctica para reevaluar. Entiendo este concepto. Activó su dispositivo de comunicación, emitiendo órdenes en el lenguaje de chasquidos que Reed había oído antes. Casi de inmediato, la alarma se detuvo. No interferirán con nuestra partida, dijo Dorné. Tengo curiosidad por aprender más sobre la filosofía de combate humana. Reed no confiaba del todo en la repentina cooperación del general, pero tenían pocas opciones. Wilson, ¿has terminado? El profesor retiró su dispositivo de datos de la consola. Tengo todo lo que necesitamos. Entonces, en marcha. De vuelta a la Paragón. Misma formación, mismas precauciones. El equipo deshizo sus pasos a través de la nave Vaugen, esta vez con el general Dorné entre ellos. Fiel a su palabra, no encontraron resistencia. Los soldados Vaugen se hicieron a un lado, observando con lo que Reed interpretó como confusión mientras su general era llevado por captores humanos. Cuando llegaron a la esclusa de aire donde estaba atracada la Paragón, Reed sintió que una tensión que no se había dado cuenta que llevaba comenzaba a aliviarse. Lo habían logrado. Habían completado lo que muchos consideraban una misión suicida, capturado al comandante enemigo y reunido inteligencia crucial. El viaje de regreso a la Tierra transcurrió sin incidentes. Dorné siguió siendo un prisionero cooperativo, pasando horas en conversación con Reed y Wilson sobre la historia, la guerra y la evolución humana. La curiosidad del general parecía genuina, sus preguntas reflexivas y penetrantes. Su especie evolucionó luchando contra sí misma, dijo Dorné durante una de esas discusiones. Eso explica mucho. Los Vaugen evolucionaron luchando contra grandes depredadores que cazaban en patrones predecibles. Nuestra coordinación, nuestra formación, nuestra disciplina, todo se desarrolló para contrarrestar amenazas que eran físicamente superiores pero tácticamente simples. Y cuando desarrollaron tecnología avanzada,
Nunca necesitaron cambiar su enfoque, añadió Wilson, porque funcionó contra todas las especies que encontraron. Hasta ahora, dijo Reed. Los ojos superiores de Dorné parpadearon lentamente. Sí, hasta los humanos. La Paragón regresó a la Tierra en medio de celebraciones. La noticia del éxito de la misión se había extendido rápidamente, elevando la moral en todo el mundo. La propia presidenta Wilson recibió a la nave cuando aterrizó en Ginebra. Comandante Reed, dijo cálidamente. Una vez más, ha hecho lo imposible. Reed saludó. Solo seguía los principios del combate humano, señora presidenta. Wilson dirigió su atención a Dorné, que estaba flanqueado por guardias. General, bienvenido a la Tierra. Dorné estudió a la líder humana. Su mundo es caótico, impredecible, como sus métodos de combate. Lo llamamos diverso, replicó Wilson. Y sí, a veces caótico. Pero esa diversidad nos da fuerza. Durante los días siguientes, comenzaron las negociaciones entre la Tierra y el colectivo Vaugen. Dorné, actuando como representante de su pueblo, mostró una sorprendente disposición a discutir los términos de paz. En una reunión privada con Reed, Wilson y la presidenta Wilson, el general explicó su cambio de actitud. Los datos que su profesor recopiló de nuestras naves seguramente les han dicho que el colectivo Vaugen es vasto, comenzó Dorné. Podríamos continuar este conflicto durante años, décadas. Pero el resultado ya no es seguro. ¿Por lo que le mostramos sobre el combate humano? Preguntó la presidenta Wilson. Los 4 ojos de Dorné se enfocaron en ella. En parte. Pero también por lo que aprendimos sobre su historia. Desarrollaron sus inusuales métodos de combate a través del conflicto con ustedes mismos. Miles de años de adaptarse, evolucionar, superar a oponentes que pensaban como ustedes. Hizo una pausa, su rostro de piedra imposible de leer. Los Vaugen nunca han experimentado esto. Cuando luchamos entre nosotros, es breve, ritualizado, siguiendo patrones estrictos. Nunca necesitamos desarrollar la creatividad que poseen los humanos. Reed se inclinó hacia adelante. Y ahora tiene miedo de que sigamos adaptándonos, sigamos encontrando nuevas formas de contrarrestar sus ventajas. No miedo, corrigió Dorné. Intriga. Nos han mostrado un defecto fundamental en nuestro enfoque de la guerra. Un defecto que los Mrek explotaron hace siglos, lo que nos llevó a evitar su territorio desde entonces. Los ojos del profesor Wilson se abrieron de par en par. ¿Quiere aprender de nosotros? Sí. Dorné se enderezó en su silla. El colectivo Vaugen propone no solo la paz, sino el intercambio. Sus oficiales enseñarán a los nuestros sobre la filosofía de combate humana. Nuestros oficiales compartirán nuestra tecnología y conocimiento de la galaxia. La presidenta Wilson parecía escéptica. ¿Y por qué ayudaríamos a fortalecer su ejército? Porque la galaxia contiene amenazas mayores que cualquiera de nosotros por separado, respondió Dorné con sencillez. Los Mrek se están expandiendo. Otras especies desarrollan nuevas tecnologías a diario. Juntos, humanos y Vaugen seríamos formidables. Reed se cruzó con la mirada de la presidenta. Los datos que habían recuperado de la nave Vaugen confirmaban las afirmaciones de Dorné sobre la política galáctica. Una alianza podría beneficiar a ambas especies. Necesitaremos tiempo para considerar su propuesta, dijo finalmente la presidenta Wilson. Dorné asintió. Por supuesto. Consideración antes de la acción. Otro rasgo humano que podríamos beneficiarnos de adoptar. 3 meses después, Reed estaba frente a una clase de 30 oficiales Vaugen en la recién establecida Academia de Combate Interespecies. La instalación, construida en el territorio neutral de la Luna, servía como centro para el programa de intercambio cultural y militar que había surgido del Tratado de Paz. El principio fundamental de la guerra humana, explicó Reed a sus estudiantes alienígenas, es la adaptación. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Ninguna táctica funciona para siempre. En el momento en que estableces un patrón, un buen oponente lo explotará. Los oficiales Vaugen tomaban notas con una precisión meticulosa. Luchaban con conceptos como la improvisación y la iniciativa individual, pero estaban aprendiendo. En la sala de observación,
El general Dorné observaba junto a la presidenta Wilson y el profesor Wilson. Les resulta difícil, admitió Dorné. Nuestra biología, nuestra psicología, todo en nosotros favorece el orden y la coordinación. Pero lo están intentando. Y nuestros oficiales se sienten igualmente desafiados por los simuladores de combate Vaughn, señaló Wilson. El nivel de coordinación que su especie alcanza es notable. La presidenta Wilson sonrió levemente. Quizás ese es el punto. Cada uno de nosotros tiene fortalezas que al otro le faltan. Juntos, somos más fuertes que cualquiera por separado. Los ojos superiores de Dorné parpadearon en lo que habían llegado a reconocer como un acuerdo. Ciertamente, los Vaughn creían que entendíamos el combate hasta que empezamos una guerra con los humanos. Ahora entendemos que la verdadera maestría en combate proviene de la combinación de diferentes enfoques, diferentes fortalezas. En el aula, Reed continuó su lección. Hoy discutiremos la guerra asimétrica. Cómo fuerzas más pequeñas pueden contrarrestar eficazmente a otras más grandes a través de tácticas no convencionales. Mientras los oficiales Vaughn se inclinaban hacia adelante, ansiosos a pesar de su incomodidad con el concepto, Reed reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Desde el primer contacto hasta la casi destrucción y una alianza improbable, el viaje había sido impredecible, caótico, en última instancia, exitoso. Justo como el combate humano. En la vasta galaxia más allá de su sistema solar, nuevos desafíos y amenazas esperaban. Pero por primera vez, Reed se sentía seguro de que la humanidad los enfrentaría, no sola, sino con aliados que aportaban diferentes fortalezas a la lucha. Los Vaughn habían aprendido a respetar los métodos de combate humanos, y los humanos habían obtenido acceso a tecnología avanzada y conocimiento de la galaxia en general. Juntos, estaban listos para lo que viniera después.